abordando temas que tienen que ver con denuncias de letrados contra fiscales por presunta malversación de documentación y maniobras para inclinar la cancha a su favor en causas, ¿no? Lo veníamos diciendo, che, ¿qué está pasando acá? Presuntamente el desenvolvimiento de algunos miembros de la justicia que aparentemente querrían inclinar la cancha para su favor, lo cual uno le sorprende, tiene que garantizar el debido proceso, ¿no? De hecho, hay varias presentaciones en la Comisión Bicameral de Acuerdos, lugar que se supone debe mirar con atención y propiciar una investigación institucional al respecto, ¿no? También hablábamos de los excesos de juicios abreviados. ¿Qué pasa con eso? Porque uno siempre piensa que todas las partes, ¿no? Pudiesen hacer bien su laburo como corresponde y que se garantice, insisto, el debido proceso. Si van a ese lugar común del juicio abreviado, el exceso del juicio abreviado, por ahí empieza un poco a manchar, a empiojar esta balanza de la justicia o la injusticia, ¿no? Y eso hay que ver, hay que mirarlo. Bueno, el señor Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, estuvo en el recinto del Senado buscando de algún modo, mirando, debatiendo, para darle forma a varias iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo expresadas a través del señor Somaglia. Entre ellas miraba la posibilidad de dotar de mayores atribuciones al fiscal general, más facultades a la Auditoría de Control de Gestión y cambios en el régimen disciplinario de fiscales. Obviamente, Somaglia, en este caso, buscando acuerdos, en este caso con el Poder Legislativo, para modificar la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Lo voy a saludar al señor Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, que gentilmente nos atendió. Gabriel, buenas tardes. Martín Esperati y todo el equipo de Un Día Perfecto. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Y bueno, espero que sea un día perfecto. Bueno, esperemos que sí. Es viernes, es me imagino que el cuerpo lo sabe. Sí, tal cual. Qué frase esa, ¿no? Y entonces como que la empezamos a adoptar todos. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí, ya a mí me da sueño. Bueno, pero saber que es como viernes, que va en el otro sentido. Claro, yo ya estoy en la etapa que si bueno, el viernes voy a poder dormir más. Bueno, Gabriel, a ver, venimos abordando el tema de cómo se desenvuelve parte de la justicia. Lo venimos viendo con mucha preocupación y queremos saber si efectivamente esto es así, qué saben ustedes del Poder Ejecutivo y qué se puede hacer al respecto con, precisamente, yo mencioné algunas cosas, el exceso de juicios abreviados, la posibilidad de la modificación de algunas hojas para inclinar la cancha. ¿Ustedes están viendo eso o es producto de algunas denuncias que quedan por allí? Cuénteme, Somaglia. Mire, en primer lugar hay que señalar que el sistema actual en la provincia de enjuiciamiento penal recién lleva 7 años y medio, casi 8, a través de los juicios orales y públicos, y donde los fiscales tienen una autonomía en cuanto a la función que deben desarrollar. Por lo tanto, obviamente que es un sistema relativamente nuevo, y que conducido y llevado adelante por personas, es natural que todas las personas no somos perfectas y por allí podemos equivocarnos o incurrir en errores, ya sea voluntarios o involuntarios. Lo mismo los miembros del Poder Ejecutivo como los miembros del Poder Legislativo, es decir, uno tiene derecho a errar. Pero otra cosa distinta es cuando pueden cometerse errores que pueden tener voluntariedad o pueden llegar a cometer esos errores algún grado de ilicitud, es decir, ir en contra de alguna normativa. Esto ha sucedido en los últimos años, en los últimos tiempos, donde cada vez se discute más el rol del Ministerio Público de la Acusación, y por otro lado, hace tiempo también que viene discutiéndose si la ley que se sancionó hacia fines del 2018, que se le concede la potestad al Poder Legislativo para enjuiciar a aquellos fiscales que puedan haber incurrido en alguna falta grave y que merezcan una sanción que alcancen a los 180 días de suspensión o que puedan llegar a ser destituidos, y que haya quedado en manos pura y exclusivamente de la legislatura,
que es un órgano político, ha sido motivo de críticas también, más allá de distintos cuestionamientos judiciales, que la Corte Suprema Provincial se ha encargado de decir que esa ley es válida y que debe continuar vigente. Cada vez que se pone en tela de juicio la acción de algún fiscal, siempre se señala como que es una ley donde el enjuiciamiento es mera y técnicamente político, sin que haya, digamos, un tribunal mixto en su conformación, que podría estar integrado por algún miembro del Poder Judicial o por algún abogado, como es cuando se lo enjuicia a un magistrado. Eso por un lado, que me parece que como hay muchísima tela para cortar allí y hay opiniones, aún pese a que existe un fallo de la Corte de la provincia que ha validado el sistema, no deja de tener cuestionamientos que en algunos principios pueden tener acogida, y yo creo que sería más saludable para la comunidad santafesina que los fiscales tuvieran un método de enjuiciamiento similar al que tienen los jueces, a través de un tribunal mixto donde no solamente esté integrada la Corte, que es la que valida el accionar de los jueces, sino que también se integra con 2 legisladores y un miembro del Colegio de Abogados de que se trate. Me parece que ese puede ser un sistema, y bueno, en mérito a ello, aprovechando los distintos proyectos sobre avances en la justicia que se han elaborado en el marco de la actividad del Poder Ejecutivo, uno habitualmente conversa con legisladores u operadores de la justicia, y el MPA siempre es motivo, digamos, de análisis si las normas alcanzan hoy o si deben ser sujetas a algún grado de modificación. Ok, Somaglia, usted cuando menciona esta cosa de revisar, en todo caso, someter a un tribunal, vamos a decirlo así, para, digamos, decir si un fiscal puede ser inocente o no en cuanto a su trabajo, ¿tiene que ver con la modificación de la Carta Orgánica de allí del MPA? ¿O eso se establece por ley? Eso quiero sí, que no, me... es una ley, si mal no recuerdo, es la 13.013, es la ley que creó el Ministerio Público de la Acusación y delineó cuáles son las atribuciones, las misiones y funciones que tiene esa institución y los fiscales que lo integran. Luego esa ley, en el año 2018, ha sido modificada y se cambió el sistema de enjuiciamiento cuando un fiscal incurre en causas graves en el ejercicio de su labor. Okay. Tenemos que en el último tiempo han sido destituidos 2 o 3 fiscales y otros 2 o 3 han sido objeto de procedimientos judiciales, y que a los postres han sido destituidos, pero por decisiones ya de la justicia y no por un enjuiciamiento por su mala acción. Ya te doy, Pablo, porque me parece interesante esto que está mencionando Somaglia. Estamos dialogando con Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia. Esto implica, Somaglia, para poder entender un poco más, que vaya en el mismo sentido que lo que había propuesto el señor Baclini, que es ellos mismos, no me parece, no. Eso quiero que me aclares. No, porque la posición política que tiene el MPA era tener un enjuiciamiento propio a través de sus propios integrantes, y eso también me parecería que sería una cuestión parcial. Muy bien. Yo creo que tiene que ser un tribunal mixto, donde confluyan abogados en el ejercicio de la matrícula, profesionales liberales, se podrían incorporar obviamente legisladores y obviamente jueces, pero esto merece toda modificación legislativa, y sobre todo cuando hay un pronunciamiento de la Corte de Santa Fe que ha dispuesto que ese sistema es constitucionalmente válido. Para cambiarlo requeriría de un consenso muy amplio de todo el arco político para decir, bueno, si este sistema no satisface, ¿cuál sería uno que podría satisfacer todos los intereses y que se pueda sostener en el tiempo? Porque no es cuestión de cambiarlo cada vez que nos incomodamos de una forma u otra,
y estaríamos expensas, digamos, a la parcialidad política. Doctor, Me parece que sí. lo que hay que buscar es el mayor equilibrio, y para eso, frente a la situación de hoy, la única posibilidad que hay de modificar esto es si existirían un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas que integran la legislatura. Muy bien. Doctor Pablo Benito lo saluda, ¿cómo está? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Una de las cosas que parece, ¿no? Es como el Ministerio Público de la Acusación, también la Defensoría, ¿no? Pero es como que como organismo de extrapoder, que está, digamos, extra los poderes, los tres poderes republicanos, es como que no se sabe bien dónde colocarlo, cómo controlarlo, cómo establecer ese sobrepeso. Por ejemplo, lo veíamos la otra vez en el reportaje que le hacíamos a Baclini con respecto a esa foto, ¿no? En la cual estaba con un presidenciable, con un gobernable, incluso hablábamos que estaba en la foto con Puyaro, con Chumpitaz, Y con Larreta, sí. ambos miembros de la comisión de acuerdo que tienen que establecer la disciplina también en esto que hablábamos del Tribunal de Enjuiciamiento. Y es como que, a ver, digo, si interpreto mal, pero es la base, cuando usted dice directamente reformular el MPA, porque es como dónde lo colocás y también no cómo lo controlás, sino cómo entra en esa cuestión. Vamos a entendernos un poquitito. Sí. La Constitución de la provincia no prevé el Ministerio Público de la Acusación, como lo identificamos como MPA con su sigla, y el Servicio Público de la Defensa Penal son órganos extrapoderes, no están fuera de uno de los tres poderes constitutivos del Estado. El MPA y el Servicio Público de la Defensa integran, viven y se desarrollan dentro del Poder Judicial. Lo que ellos tienen es autonomía funcional, es decir, delinear y determinar la acción política que le corresponde a estos dos ministerios. Por un lado, cómo llevar adelante la política criminal y por otro lado, la política de la defensa. Pero ellos, la superintendencia financiera y la disposición de los cargos que no son fiscales ni defensores le corresponde a la Corte de la provincia de Santa Fe. Entonces, por más que se augure o se pretenda como autónomo, se pretende en algunos medios sostener una autonomía total, no tienen esa autonomía total, la autonomía es meramente funcional. ¿Por qué? Porque el techo, no se puede traspasar el techo de la Constitución local. En nuestra provincia no está previsto que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa sean autónomos, independientes, organismos extrapoder, sino que están dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, hasta tanto no haya una reforma constitucional, no podrá adquirirse esa autonomía tan pretendida o también tan necesaria, por otro lado, ¿no? Vez pasada charlamos con Jacqueline Balangione y una de las preguntas más generales que le hacíamos es en cuanto a si ella también o ella veía una desigualdad de armas que se dice en un proceso, ¿no? En un proceso en donde interviene la defensa, en donde interviene la acusación, que puede ser no solamente los fiscales, sino también las querellas, y ella asumía de una manera absoluta que existe hoy una disparidad de arma entre lo que puede ser la defensa dentro de un debido proceso y quienes acusan, ¿no? De recursos, también en la dirección de la investigación penal que corresponde al Ministerio Público de la Acusación. Y eso realmente deja muy preocupado, por lo menos al ciudadano común lo deja preocupado, porque decir, bueno, acá el debido proceso debería tener un equilibrio también en la posibilidad tanto de que la acusación prospere como que la defensa funcione. No, totalmente. Yo no, con toda honestidad digo, no puedo abrir juicio porque no le escuché a la doctora Balangione, pero me parece, en primer lugar, que la gran inversión en recursos tiene que ser en el MPA. ¿Por qué? Porque precisamente es el organismo que tiene que defender la ley. Y para defender la ley, la vigencia de la ley para tener una convivencia pacífica requiere de instrumental para investigar los ilícitos. El defensor generalmente comienza a rodar una vez que se encontró una persona que puede ser inculpable de una acción que puede considerarse delictiva, y a partir de allí, con los elementos que pudo haber reunido un fiscal,
el defensor va a ejercer la defensa. Yo creo que la defensa tiene un rol esencial, determinante, porque precisamente tener el equilibrio que nadie, como dice la Constitución, pueda ser penado sin un juicio previo. Claro. Entonces el rol que le cabe a la defensa es trascendental, más en un sistema democrático, pero lo que sí es cierto, que la defensa no requiere de la cantidad de recaudos instrumentales e insumos que sí lo requieren los fiscales para llegar a las investigaciones que son menester desentrañar para saber si un hecho constituye o no delito en sociedad, porque un delito en sociedad rompe con la vida pacífica en sociedad. Entonces, claro, aquel que transgrede aquellas normas merece un reproche, y para llegar a ello los fiscales deben investigar, y el defensor obviamente que hace con su experticia la mejor defensa en resguardo, pero siempre la pertrechación de recursos, generalmente siempre hay una mayor aplicación, digamos, en lo que es en el MPA. Claro, ahí pero hay digamos, un poco, sí, por la naturaleza de sí, las funciones que tienen por ley un ministerio y otro. Claro, también ahí se podría decir que en el ser sí puede ser, pero también en cómo se está dando hoy, en que de alguna manera, por ejemplo, en delitos como son la persecución de delitos sexuales, parece como que el acusado primero tiene que demostrar que no hizo lo que se le indica que hizo y no al revés. O sea que en la realidad también se produce una distorsión de términos constitucionales, ¿no? Eso es una situación delicada que merece, digamos, una profundidad en el análisis para que no se construyan preconceptos y para que no haya prejuzgamientos. Por eso que también muchas veces trato de sugerir prudencia en mis vinculaciones con los sectores del Poder Judicial, en las expresiones políticas o en la toma de posición, o que muchas veces, más allá de la libertad de prensa y el derecho a la información, muchas veces los medios llegan antes que los propios fiscales o la propia policía. Entonces, y eso genera un preconcepto ciudadano donde una persona se sabe cuando es enjuiciada, pero si después es absuelta, nadie recuerda que es absuelta. Incluso, bueno, acá tuvimos el caso, como siempre menciono, Sadonio, ¿no? El farmacéutico. Sí, y también bueno, incluso... sí, bueno, eso es uno de las situaciones que se pueden mencionar. Pero por eso que creo que en el ejercicio de una función tan importante como es la de administrar justicia, ya sea de un juez que tiene que dictar una sentencia, como un fiscal que tiene que investigar y la defensa que tiene que defender, me parece que la prudencia, la autorrestricción y autolimitarse en las expresiones en lugares públicos o a través de los medios de prensa es lo que debe primar, y precisamente evitar fotos o evitar grandes alocuciones donde puede tener la gestión de un fiscal o de un defensor o de un juez que tiene representatividad pública y requiere de imparcialidad, precisamente no caer en una foto de imparcialidad, ¿no es cierto? Seguro. Doctor, última pregunta y gracias por estar allí. La oposición la semana pasada constató allí en la cárcel de Las Flores deterioro y problemas edilicios. ¿Están así? Porque el informe de ellos fue lapidario. ¿Es así esto? No tengo por qué dudar de ese informe. La verdad que fue un informe elaborado de manera sorpresiva. Las instituciones públicas requieren de un diálogo y bueno, para el Ejecutivo, y en eso yo no pasa por mi área porque depende del área de seguridad, pero sé que bueno, les hubiese gustado haber estado presente para verificar lo que se constató, pero obviamente el sistema carcelario santafesino no se escapa de la realidad nacional. Las cárceles, por más que uno pretenda que sean sanas y limpias, adolecen de muchos defectos que no lo vamos a venir a descubrir a nosotros ahora, ni vamos a decir que no lo están. Pero bueno, son precisamente situaciones que siempre están
en continua, no digo revisión, pero sí en continua acción. Hay una cosita... No nos olvidemos sí. que hoy Santa Fe tiene una superpoblación de 2.000 a 2.500 presos. Sí, es tremendo. Claro. Entonces, si vos tenés que mensualmente se liberan 200 y mensualmente te ingresan 600, claro, no siempre te dan. vas a tener un saldo positivo, donde obviamente en un año te colman la capacidad de las plazas que tenés. Y bueno, este no es un problema de Santa Fe únicamente, es un problema nacional. Sí. Y hay otra, y te voy a decir otra cosa. Sí. La última cárcel que se construyó fue la de Piñeiro, allá por el año 2006. Claro. Y han pasado, estamos hablando de 16 años y recién este gobierno está haciendo inversiones en cárcel. Claro. Esa es otra realidad que también tenemos que... Bueno, la alcaldía aquí va Sí. a solucionar un poco, Por lo o menos, ayudar claro. un poco, ¿no? A descomprimir. Claro, muchos lo conocen al doctor Somalia como un jugador de fútbol que gambetea muy bien y ha gambeteado muy bien esta entrevista. Mirá vos. Con lo cual... ¿Tipo Burrito Ortega? Sí. Okay. Jugador incluso... ¿De qué jugaba? ¿O de qué juega? ¿De qué juega, doctor? Dice que un 5. Semana próxima cumplo 60 años. Todavía me defiendo un poco, pero hoy ya me pegan más a mí que lo que yo pegaba antes. Así que hoy estoy más en una situación pasiva que otra cosa. Muy bien. Se lo conoce como un 5 del medio. Aguerrido, lo que aguerrido. Claro, lo que está haciendo en este mismo momento. Pero dentro de todo lo que merece mucha discusión, incluso en la ley, hay 2 o 3 cositas que yo lo escuché que me parece que podrían avanzarse rápidamente, que hace la seguridad jurídica también de los ciudadanos en general. Y una de las cosas que me parece que se caen de maduro es con respecto a los juicios abreviados y su publicidad. O sea, que también sean públicas las audiencias en donde se decide un juicio abreviado en una negociación entre 4 paredes y entre 4 personas en donde se están discutiendo conductas reprochables penalmente por el Estado. ¿Eso se podría avanzar rápidamente? ¿Usted ve que hay un acuerdo en legislatura para esto? No, porque es una cuestión que tiene 2 visiones. Es la moneda con sus 2 caras. Por un lado, es un sistema, el del juicio abreviado, para la gente que no conoce esto, en realidad no es un juicio, es un acuerdo. Un acuerdo. Se llama pleading en Estados Unidos y es rebajame la pena porque reconozco que soy culpable. Entonces, bueno, reconozco que soy culpable, acepto que me condenen, pero como reconozco, bájame la pena. Entonces, bueno, de cada 100 juicios, esa metodología se aplica entre 96 y 97, solamente 3 sobre 100 se hacen juicios orales. De los procedimientos de investigación, el 97% de los procesos se acuerda. Eso es terrible. Es un montonazo. Solo llega, es mucho. Entonces, creo, pero esto es una opinión personal, no puedo para nada... en segundo lugar, hay algunos que los cuestionan constitucionalmente porque uno para ser condenado necesita un juicio y esto en realidad no es un juicio, sino que es un acuerdo. Pero bueno, son cuestiones discutibles, digamos, pero lo que sí me parece que habría delitos que merecerían una transparencia en un juicio oral y público, por ejemplo, los de corrupción, por ejemplo, cuando se perjudica al Estado. Pero bueno, son opiniones personales que obviamente esto... En lo que refiere al narcotráfico, por ejemplo. No, pero ¿qué dato? Por ejemplo, el narcotráfico, si vos te declarás culpable porque te encontraron tanta droga en el baúl y ahí se termina, te declaras culpable y chau, o sea, me parece que no se investiga, la justicia no investiga de dónde vino. De dónde las otras ramificaciones. O sea, el crimen está organizado, pero la justicia es desorganizada. Bueno, doctor, ha sido un gusto, muchas gracias y la seguimos en otra oportunidad, ¿le parece? Mañana